Bienvenidos a nuestra segunda semana de nuestra campaña El rostro del amor. Estamos conociendo el rostro misericordioso de Jesús, preparándonos para el año jubilar extraordinario de la misericordia. Y para ello estamos leyendo la Misericordiae Vultus, la bula del Papa sobre el rostro de la misericordia. Si has entendido esta primera frase, quiere decir que estuviste atento en el primer video. Si al escuchar esta frase primero has dicho, ¿de qué está hablando el Padre?, te recomiendo que veas el video de la semana anterior. Estamos leyendo un documento sobre el año de la misericordia, ese documento que el Papa Francisco nos ha entregado a todos. En esta segunda semana vamos a estar leyendo los números 6 al 9 del documento, donde el Papa nos va a dar algunos rasgos de ese rostro de la misericordia, ayudándose de la Sagrada Escritura. Evidentemente va a ser solamente unos rasgos. El Papa no pretende hacer un estudio de la misericordia en la Sagrada Escritura, y tampoco nosotros. Vamos, por lo tanto, a conocer, junto con el Papa, esos rasgos de la misericordia en la Sagrada Escritura. Una de las oraciones que rezamos al inicio de la misa, la oración colecta, muy antigua, dice así: Oh Dios, que revelas tu omnipotencia, sobre todo en la misericordia y el perdón. La misericordia de Dios no es símbolo de debilidad, sino todo lo contrario. La misericordia de Dios es el símbolo de su poder. Dios es todopoderoso porque es misericordioso. Más adelante vamos a hablar de la justicia de Dios, y a veces pensamos que el poder, la omnipotencia de Dios se revela, se expresa en la justicia. Y sin embargo, no es así. Es en la misericordia como se revela esa misericordia divina, esa omnipotencia de Dios. En el Antiguo Testamento se nos muestra a Dios como paciente y misericordioso. Si recordamos la historia del pueblo de Israel, vemos que una y otra vez, Dios se muestra misericordioso. Es cierto que Dios, con brazo fuerte y poderoso, saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Con brazo fuerte y poderoso hace que el Mar Rojo se abra para que pasen por el medio. Con brazo fuerte y poderoso aniquila a los enemigos del pueblo de Israel. Y sin embargo, la omnipotencia de Dios se muestra no ahí, sino se muestra cuando Dios perdona al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se olvida de lo que Dios ha hecho por el pueblo y se busca un becerro, otros dioses. Ahí, en el perdón, es cuando se muestra que Dios es todopoderoso. Los salmos tienen muchísimas expresiones de la misericordia. El Papa elige algunos para recordarnos cómo esa misericordia de Dios es expresada en el pueblo de Israel y cómo esa misericordia de Dios, ese Dios misericordioso, es expresada también para nosotros. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 103, dice así: Él perdona todas tus culpas, cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de gracia y misericordia. Recalca el Papa que los salmos nos muestran esos detalles de ese Dios que se conmueve por el hombre pecador, que se conmueve por dentro con ternura, con una ternura como la de un padre, como la de una madre. El Salmo 136 tiene como estribillo: Eterna es su misericordia.
Este salmo nos narra la historia del pueblo de Israel. Y para todos los eventos que repite, va recordando, eterna es su misericordia. Es decir, sacó al pueblo de Israel porque eterna es su misericordia. Y lo hizo pasar por el Mar Rojo porque eterna es su misericordia. Y lo llevó por medio del desierto porque eterna es su misericordia. Y el Salmo repite, recalca y remacha que eterna es la misericordia. Es decir, en todo evento de la historia del pueblo de Israel está la misericordia de Dios. En todo evento, en todo evento. Recordemos que la Biblia no es solamente la historia del pueblo de Israel. La Biblia es la historia de Dios con los hombres. Es decir, es la historia mía, tu historia. Porque ahí se va reflejando cómo Dios actúa con los hombres. Y por lo tanto, así como el pueblo de Israel puede decir en ese Salmo 136, eterna es su misericordia ante todos los eventos de la vida, también tú y yo podemos decir, eterna es su misericordia ante todos los eventos de mi vida. Yo podría decir, eterna es su misericordia. Eterna es la misericordia de Dios que ha estado conmigo siempre, en todos los eventos de mi vida. Ese mismo salmo, el Salmo 136, es el salmo que todos los judíos rezaban el día de la Pascua. Y por lo tanto, en la cena de Pascua, también Jesús, antes de su pasión, reza ese salmo. Eterna es su misericordia. Ante la pasión, ante el dolor, también Jesús dice, eterna es la misericordia de Dios. Y también nosotros, en nuestra vida tenemos que decir lo mismo ante los momentos de dolor, de dificultad, ante los momentos en los que nos parece que Dios quizás está lejano de nosotros. Podemos repetir, eterna es su misericordia. La misión de Jesús fue mostrarnos ese rostro del Padre, mostrarnos que Dios es amor. Ese amor se hace visible en Jesús. Los evangelios son esos encuentros, nos narran esos encuentros de Jesús con los hombres, con los pescadores, con los pecadores, con los fariseos, con la gente sencilla. Muchos encuentros. Y en todos esos encuentros, nos recalca el Papa, podemos ver cómo Jesús se encuentra con las personas en el marco de la misericordia. Siempre hay misericordia en los encuentros de Jesús. El número 8 de la bula que estamos leyendo enumera muchos de esos encuentros. Pero el Papa se detiene en uno que para él ha tenido siempre un significado especial. Se trata del encuentro de Jesús con Mateo. Como sabemos, Mateo era un recaudador de impuestos. Y por lo tanto, solamente esa profesión ya le consideraba como un pecador. Y allí, en Cafarnaún, junto a la orilla del lago, cuando estaba él sentado a su mesa recaudando los impuestos, Jesús pasa. Y nos dice el Evangelio que mirándolo, le ama, le perdona los pecados y le elige para que sea su discípulo. El Papa nos recuerda que un santo, San Beda el Venerable, comentando esa escena, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. En latín, miserando atque eligendo, ofreciéndole misericordia y eligiéndolo. Y al Papa dice que siempre le ha cautivado esa expresión, tanto así que es la expresión que él eligió para su escudo papal. En su escudo papal está el escudo del Papa y dice ahí, miserando atque eligendo. Esa misericordia que se nos ofrece, que nos perdona y que a la vez también nos elige. Por supuesto, en los Evangelios, el Papa también nos recuerda
que el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, está lleno de esas ricas parábolas de la misericordia. De hecho, el Evangelio de San Lucas es el que llamamos el Evangelio de la Misericordia. En Filadelfia, en el Encuentro Mundial de las Familias, el Papa regaló a cada familia de un continente un Evangelio de San Lucas, un Evangelio de la Misericordia, para recordarles que ellos son también esos misioneros de la misericordia de Dios en este año de la misericordia que está para comenzar en unas semanas. Esas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda extraviada y la parábola del hijo pródigo. En ellas encontramos lo que es el núcleo del Evangelio y de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo lo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. Recordemos a ese padre misericordioso, de ese hijo pecador, que expresa que es el padre no regañando a su hijo, sino ofreciéndole ese abrazo de amor y misericordia. El padre que nos muestra su poder con la misericordia. No con la justicia, sino con la misericordia. En justicia, quizás ese hijo no merecía regresar a la casa del padre, pero en amor y misericordia, el padre le abraza para recordarle que es de nuevo hijo de él. El Papa también fija su mirada en su atención en otra parábola, en esta vez del Evangelio de San Mateo, Mateo 18, la que podríamos llamar la parábola del siervo despiadado. Recordamos ese patrón que llama a un siervo que le debe una grande suma y como no tiene para pagarle, le suplica de rodillas: perdóname. Y ese patrón le perdona toda su deuda. Pero después, el que ha sido perdonado, cuando sale de la casa del patrón, se encuentra con alguien que le debe una cantidad pequeña. Y nos dice el Evangelio que, aunque a esa persona le suplicaba también que le perdonara, él se niega a perdonar y lo hace encarcelar. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho. Y volviendo a llamar a aquel siervo le dice: ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y Jesús concluye: lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Y es que la misericordia no es solo el obrar de Dios Padre, no es solo la mirada de Dios a mí. La misericordia es algo activo. Yo tengo también que ofrecer la misericordia a los demás. Así como ese siervo recibe el perdón de su deuda y él después sale, debe también perdonar a los demás. Estamos llamados a vivir esa misericordia, nos recuerda el Papa, en este año de la misericordia de modo especial, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O en la bienaventuranza: dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Si yo soy misericordioso con los demás, también ese es un camino para encontrar esa misericordia de Dios Padre. Esa bienaventuranza es la que debe inspirar nuestro modo de vivir en este año santo. El amor de Dios, su misericordia, que no es algo abstracto, sino que se verifica, se vive en el día a día. Como Él es misericordioso, también nosotros estamos llamados en este año santo a vivir la misericordia. Hemos hecho un breve recorrido con la ayuda del documento, con la ayuda del Papa, de lo que es la misericordia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se trataba simplemente de dar unos rasgos de esa misericordia de Dios que nos ayuden a reflexionar también en nuestras vidas. Recuerda que la Biblia es tu historia y la historia de Dios, la historia de Dios y el hombre que se relacionan. Y por eso nos sirve el meditar y reflexionar en la Biblia, para poder entender más cómo es la misericordia de Dios con tu vida.
Vamos, por tanto, ahora en el grupo a reflexionar con ayuda de las preguntas que les hemos ofrecido, para reflexionar cómo estoy viviendo yo esta preparación para este año santo jubilar y cómo la Sagrada Escritura me puede ayudar para conocer ese rostro del amor, ese rostro de la misericordia.